el Javer, sí, el libro se llama La voz de la plebe. ¿Sí? Ella es ensayista, poeta, es doctora en letras, es docente, investigadora del CONICET, pero además tiene secretos de alguien que nos interesa en esta mesa, porque guarda los secretos ¿De quién? de la mansión Cerolini. ¿Por qué? Porque es la esposa. Me estás cargando que es la mujer de Cerolini. ¿En serio? No te puedo creer. Entonces, Loreley es la vamos mujer a de someter Cerolini. a votación por donde empezamos esta nota. Ay, por favor. Empezamos por la mansión Cerolini, las intimidades. Las intimidades de este sujeto. Está bordoso, o pasamos, tiene miedo. o arrancamos, tenemos tiempo, Tranquila. o arrancamos por la parte del Río de la Plata. Bueno, prefieren? yo sí, dirigí Fundila y Fundino, no se fundió. A ver, yo no voy a votar porque no soy como el chanta de la Corte Suprema bien. que votó él mismo sobre sí mismo. Así que ¿Me yo no preguntás qué sería lo mejor para la charla? Sí. Empezar por el Río de la Plata. ¿Qué sería lo más interesante periodísticamente? La mansión Cerolini. ¿Usted casado que vota? No, yo por la mansión Cerolini siempre. Bien. Yo quiero saber esa convivencia, por Dios. No, las dos cosas. ¿Cuánto? No. O sea, tengo no. que desempatar Un día yo. como hoy. Conductor, define usted. Mi voto vale doble. Sí, sí. Así que vamos a empezar por el Río de la Plata. Bien, A ver, bien. buenos días. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, Rola? Bien, bien. A ver, tenía que haber necesariamente quilombos en el Río de la Plata con toda esa manga de forajidos, muchos de ellos sacados de las cárceles que vivían acá, con lo aventurero que eran los tipos que estaban a bordo de las naves. ¿Cómo se pudo reconstruir eso? ¿Cómo lo pudiste reconstruir? Bueno, fue un laburazo. Fui reconstruyendo a partir de la lectura de documentos que fui encontrando, viste que todo tiene que ver con la conquista del Río de la Plata, y particularmente lo que me interesaba era ver cómo aparecía esa voz de la plebe, si aparecía en algún lado, porque en realidad, como decís vos, todo lo que hay más tiene que ver con figuras de poder que narran o que son letrados y escriben. Y entonces trabajar con algunos juicios ligados a esos crímenes de los que vos hablás me permitía empezar a acceder a esa voz plebeya, criados, criadas, marineros, y bueno, la situación era cada vez más compleja porque no se encuentran nunca con lo que esperan encontrar. ¿Era fácil matar a alguien en esa época? Aparentemente sí. Pero lo que es interesante es, bueno, que muchas veces lo hablamos con Fer por su actualidad, es cómo se arma, digamos, todo un aparato, si vos querés, hasta judicial, para argumentar la legitimidad de esa muerte. Ah, mira. Que muchas veces no era tal, ¿no? Es decir, O sea que había como una coartada judicial para justificar un crimen. exactamente. Es Un como que había crimen ciertos crímenes desde el que eran mandaba, legítimos. ¿no? Digamos. Sí. Claro, exactamente. Y siempre tenía que ver con la traición. Por eso el libro se llama Motines y Traición en el Río de la Plata, porque la traición era uno de los argumentos que permitían, digamos, esos desmanes. Y esa traición porque esa era por violencia plata, porque no excesiva. les pagaban plata, los habían traído con una promesa y no les cumplían. Bueno, hay distintos casos. Algunos es que en realidad llegan acá y el fracaso es tal que se supone que finalmente se traiciona al rey porque, bueno, se vacían las arcas del rey y no vuelve nada, ¿no? Contame Vuelve alguno de esos ejemplos. Bueno, una de las traiciones es, por ejemplo, la de Osorio, que es quizá una de las que más me gusta, es la más literaria también, que Pedro de Mendoza está enfermo, está sifilítico, hace meses que está en cama, y le vienen a decir que su hombre de confianza en realidad lo quiere traicionar. Él, como no puede salir de la cama, por supuesto cree fervientemente en lo que le dicen, y entonces arma un proceso secreto arriba del barco, donde nunca se llama al implicado, es decir, nunca tiene la posibilidad ni siquiera de defenderse. Le hace un juicio en ausencia, como se diría ahora. Exactamente, y declaran que es un traidor. Entonces están llegando a Río de Janeiro, venían hacia el Río de la Plata, ¿no? Están llegando a Río de Janeiro, paran en la isla, Osorio va caminando muy desprevenido y de repente agarran entre tres y le clavan las puñaladas, lo dejan a la vera del río con un rótulo que dice por traidor y amotinador. Y los juicios que aparecen ahí son muy interesantes porque, por ejemplo, una de las criadas, la criada de él, es una de las que figura ahí como
quizá la que más sabe o la que dice más saber como criada de él, si era traidor o no. Y dice que en realidad fue toda una emboscada. Por supuesto, quien hace la emboscada lo que quería era ese puesto de poder, porque suponía que allá al Río de la Plata se iba a llenar de oro, etcétera, cosa que no sucede. Ahora, lo que yo quería preguntar, Alfredo Casado habla, ¿cómo Hola, estás? Era si, más allá, ¿no?, de los tejes y manejes, que creo que es un aspecto también que sale del libro, es si la gente creía en la justicia, si le creía a las instituciones de esa época. Eso es algo impresionante, porque a medida que iba leyendo y daba a leer partes del libro, todos decíamos lo mismo, algo que hoy sería impensable, que es la tremenda confianza en la justicia. Es decir, todos litigan, todos. Es decir, la mujer iletrada, viuda, que quiere litigar por el barco que quedó en manos del adelantado, etcétera. Es decir, todos litigan. En el siglo XVIII, ya más Había una más industria del adelante en el juicio. tiempo, Había una industria del Claro. juicio, digo. bueno, es como el auge del litigio, ¿no? Pero más adelante en el tiempo, tipo siglo XVIII, por ejemplo, los esclavos son litigantes contra amos violentos, por ejemplo. Los de abajo, eso que está Los bueno. esclavos, eso. ¿cómo eran esclavos y podían Los plebeyos de quejarse abajo. y litigar contra el amo? Sí, hay casos. Es impresionante. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Fernando me decía, bueno, pero ¿y qué pasó finalmente? Bueno, no sé si fueron positivos para quien terminó. Además, los quedando- juicios duraban. Hay algunos juicios que son increíbles, duran, no sé, 20 años. Imagínate ahora, te dura 20 años un juicio, no sabes si le vas a saber el resultado. Imagínate en aquella época. Y lo siguen los hijos, toda una cosa realmente llamativa, ¿no? Y es más, ¿cuál es el caso de este hombre que se enteraron que ya no estaba, que estaba muerto 2 años después, allá en La Corona? Hay uno que 2 años después se enteran que el tipo no existe más. Claro, cuando lo mandan para el Río de la Plata, Álvaro Núñez, acusado de traición, y lo mandan engrillado y tiene que afrontar después un juicio que dura más de 8 años. En ese caso, cuando él lo mandan para la metrópoli, quien queda en el Río de la Plata era Domingo de Irala, que fue como, algunos lo van a considerar como el primer caudillo, en realidad es el primero que es elegido como por voto popular, para decirlo de algún modo. Y en determinado momento, bueno, él muere y la noticia de esa muerte llega a España dos años después. Por tanto, estaba Tenés otro para acá. Es como que tenés un gobernador que ya no existe hace Claro. 2 años, ¿entendés? Una cosa, bueno, realmente otros tiempos, ¿no? Sí. Otros tiempos. Bueno, tal pero cual. ha llegado la hora de la verdad. ¿Llegó? Ha llegado la ¿Se hora. abre el ahora fuego? sí, ahora sí, ahora sí. Un libro, ¿Qué quieren un nuevo saber? libro. ¿Qué Ha quieren saber? ¿Qué llegado. no queremos Todo saber? queremos saber todo. Ha llegado la hora de la verdad. Primero tengo que decirles que lamentablemente de mansión no tiene nada. Ah, bueno, ya la instruyó. Bueno, pero no vengas a Papito pinchar el grande. globo. Ahí Pegar, vos pegar, porque sos cómplice. Presionó. pero- Pará, el hombre. yo quiero chequear algo. ¿Cuántas plantas tienen? Hola, Lorela y Verónica, te Hola, saluda. ¿cómo están? 2. No, No, plantas de árboles, te Árboles, preguntan, no de sí. la Ah, planta pensé de que la planta de la casa. casa. Ya te empezaste a enterrar. Si tienes 2 está. plantas, A ver, pará. la casa tiene 2 plantas. Bueno, Mirador. ¿cuántos Mira, árboles? cuando yo lo conocí a Fernando, hace más de 18 años, cuando yo lo conocí, Fernando tenía 5 perros y había una cantidad de plantas acá, 5 perros y cuántos gatos tenías. Era el viejo Ucha con los perros. pero algo impresionante, me acuerdo